Continuamos en Zona Saludable. Participe en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter y Facebook como Zona 3 Noticias. Continuamos aquí en Zona Saludable, estamos hablando de las dificultades respiratorias en niños y antes de retirarnos a la pausa dejamos una pregunta al aire, doctor, y era ¿qué otras causas existen para que un niño tenga esta dificultad respiratoria y qué tan conveniente es esta vacuna que en muchos lugares, escuelas, van y un personal de salud nos lo está pidiendo que nos vacunemos? Bueno, me gustaría empezar contestando con respecto a la pregunta de la vacuna contra la influenza. Es una vacuna importantísima para, en un momento dado, aumentar el nivel de alerta, por así decirlo, de nuestro sistema de defensa ante este tipo de agentes. Las vacunas tienen como principal objetivo estimular a nuestro sistema inmune para crear una memoria para poder defenderse de ciertos agentes que se encuentran en el medio ambiente. Las vacunas como tal funcionan estimulando a esta porción de nuestro sistema inmune, específicamente desde el punto de vista histológico a una serie de células llamadas linfocitos, para atacar agentes que en un momento dado, si nos exponemos a ellos en el medio ambiente, pueden generar un cuadro clínico muchísimo mayor. De tal manera que estas funcionan de forma preventiva. ¿Por qué se están vacunando? De repente hay confusión con los pacientes del por qué me aplican unas vacunas cuando soy niño nada más y por qué esta me la tengo que estar poniendo. Exactamente, por qué esta me la tengo que estar aplicando cada año, por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Pues depende sobre todo del tipo de microorganismos que puedan generar un cuadro clínico. Hay virus que en un momento dado pueden exponerse o pueden crear un cuadro clínico al paciente una sola vez en su vida. Y estos crean una memoria ante nuestro sistema inmune para el microorganismo, para el cual se van a defender el resto de nuestra vida. Sin embargo, hay ciertos virus que tienen la capacidad de mutar año con año. Tal es el caso del virus de la influenza. Como este va mutando año con año, en un momento dado puede generar cuadros clínicos sumamente importantes año con año. De esta forma, la vacunación contra el virus de la influenza puede ser un agente muy adecuado para prevenir este cuadro clínico año con año. Y como ya sabemos, pues obviamente está indicado en niños menores y en adultos mayores. Platicábamos en la pausa hace rato al respecto. Sí, yo creo que aquí cabe mencionar algo. La vacuna es preventiva, aunque no garantiza al 100% que no se vaya a contagiar. Por supuesto. Porque hay personas que dicen, es que yo me vacuné y aún así me enfermé. Hay que preguntarse, si no te hubieras vacunado, imagínate el nivel del cuadro clínico que tendrías. Lo dijo el doctor muy bien, genera una memoria y es como si pusieras a tu organismo en alerta, con las defensas listas para si llegara el virus ya de forma intensa pudieras defenderte. Ahora imagínate sin esa memoria cómo hubiera padecido ese cuadro clínico. Entonces mucha gente, por esa situación de que a pesar de que se vacunó tuvo un cuadro clínico, dice que la vacuna no funciona. Exactamente. Ahora, con respecto a la otra pregunta que nos hacían, otro tipo de causas de obstrucción o de dificultad respiratoria en el caso de los niños, pues va a depender muchísimo a qué nivel de las vías respiratorias se esté ocasionando el problema. No todo se trata de agentes infecciosos, evidentemente, que puedan ocasionar este tipo de cuadros, sino que en un momento dado puede haber causas muy variadas y dependiendo del sitio específico donde se genere una lesión. Tal es el caso, platicábamos, existen causas muy diversas a nivel de la cavidad nasal. Por ejemplo, cuadros alérgicos. Por ejemplo, desviación del tabique. Por ejemplo, incluso, esto es más común en tumores que en niños, pero lesiones tumorales en la cavidad nasal. En un momento dado, obstrucción a nivel de la faringe, como es el caso de las amigdalitis, ya sean agudas o crónicas en los niños, como es el caso de la obesidad incluso en los niños. La obesidad en un momento dado puede llegar a generar un aumento de tejido graso o de grasa como tal en el cuello que pueda llegar a obstruir la vía respiratoria. Entonces pueden ser una gran cantidad de factores. Otras causas que se me pasan, a nivel de la laringe, tumores en la laringe, como es el caso de la papilomatosis laringea. Es un tumor ocasionado evidentemente
por virus del papiloma humano en la laringe, que es muchísimo más frecuente en los niños que en los adultos. Evidentemente no de forma necesaria por contacto sexual ni nada por el estilo, no en lo absoluto, sino que obviamente nosotros convivimos con este tipo de virus durante toda nuestra vida y estos pueden llegar a colonizar las vías respiratorias, produciendo también este tipo de cuadros. Entonces, causas pueden ser extremadamente variadas. Todo va a depender en un momento dado del sitio donde se esté ocasionando la lesión y de los síntomas que presente el paciente. Creo que aquí es importante retomar, doctor, y quiero mencionarlo, no solamente ubicar esta sintomatología o esta problemática a los cuadros estacionales, porque muchos padres cometen el error de como creen que es un cuadro estacional, al niño se le va a quitar solo. Por supuesto. Y entonces tienes que el niño se está enfermando, por ejemplo, cada 4 o 5 meses y lo pongo entre comillas, de gripa. Es que trae gripa, es que es un niño enfermizo y trae gripa. O en su caso, como usted bien lo dijo, la obesidad o un tabique desviado que no se va a resolver con un medicamento, incluso son otras estrategias las que necesita el menor. Efectivamente, aquí como platicábamos, pues dependiendo del área donde se produzca la lesión, pues evidentemente vamos a tener cuadros clínicos muy variados. Como bien comentan, en el caso de las infecciones es normal, por así decirlo, que cualquier persona, ya sea niño o adulto, se pueda enfermar de las vías respiratorias superiores 1 o 2 veces por año. Sin embargo, un paciente que se está enfermando de forma recurrente, más de 1 o 2 veces por año, por así decirlo, que pueda llegar a tener fiebre o sin fiebre, incluso durante estos cuadros, el clásico paciente que pareciera que tiene gripas muy frecuentemente, recurrente, y hasta los pacientes y los familiares de repente se preguntan, bueno, ¿por qué se enferma tanto? Y se le dan vitaminas y se le dan... No comes bien. Exactamente, se le atribuye a muchos otros factores, pues hay que considerar otro tipo de causas, no todo se trata de alguna causa infecciosa. Creo que esto es importante. Entonces, ¿qué tan común es, con lo que platicábamos, se me viene a la mente, la sinusitis, lo que conocemos nosotros, claro, los que no somos médicos, como sinusitis en niños? Estamos muy acostumbrados a pensar que dificultad para respirar es sinónimo de sinusitis, y no hay nada más alejado de la realidad que esto. Aunque el término sinusitis se utiliza de una manera extremadamente común y es súper utilizado este término, no en todos los casos un paciente que tenga obstrucción para respirar va a tener algún cuadro de sinusitis, y esto es especialmente importante en los niños. Esto debido a que los senos paranasales, que estos son como tal una serie de cavidades huecas que se forman entre los huesos de nuestra cara, se van desarrollando con el paso del tiempo. Su desarrollo inicia, por supuesto, desde el nacimiento y termina incluso hasta después de la adolescencia, en la etapa del adulto joven. Hay bibliografías que pueden referir que entre los 18 y 20 años terminan su desarrollo. De tal manera que depende mucho del grupo de edad donde se presente algún cuadro de este tipo, que podemos considerar si un paciente pueda llegar a tener sinusitis o no. Volvemos a lo mismo. Obstrucción en la nariz no es sinónimo de sinusitis, hay que descartar otras causas. Bueno, si le parece bien, regresando de la pausa, me gustaría que diera algunos signos y síntomas asociados a la sinusitis, y en todo caso, ¿qué puede ocasionar esta sinusitis en los niños? Claro. 31 22 42 00, 31 22 42 66. Visita nuestra página www.zona3.mx. Sigue nuestra programación en vivo y el paso a paso de la vialidad. Zona 3, 91.5 FM.